Cada día nos enfrentamos a retos y desafíos que ponen en riesgo nuestra salud. Esperanza Colombia Radio presenta un espacio informativo para una mejor manera de vivir. Te invitamos a estar al día con la salud. Hoy, buenas tardes para todos nuestros amigos que se conectan con nosotros hoy en esta fecha tan especial y en este día tan especial también, para todos los que comparten con nosotros en sus redes, los que nos están viendo en Facebook Live, los que nos siguen por YouTube, y también a todos los oyentes que nos están escuchando por la 1470M y por la 1020 en Bucaramanga. Un abrazo para cada uno de ustedes. Es un mes muy especial, es un mes donde nos reunimos en familia, donde estamos compartiendo en familia y estamos a un día antes de terminar un nuevo año. Y como siempre en nuestro programa traemos temas muy interesantes y creo muy pertinente este tema para que comencemos el año adaptando nuevos hábitos, educándonos en temas que realmente tienen mucho que ver con nuestra sanidad también familiar, con el hecho de que muchas personas hoy día estén sometidas a estar sentadas frente a un computador, utilizar demasiado un celular, porque desafortunadamente los tiempos, las crisis que hemos tenido en estos últimos 2 años, pues han llevado a la gente a estar siempre más pendientes de las redes, a utilizar más un celular, a trabajar desde su casa en un computador. Entonces, esto inevitablemente ha llevado a muchas personas a volverse adictas, a estar con el celular en la mano o frente a un computador. Y desafortunadamente, pues el mundo y cómo están las cosas últimamente a todos nos ha llevado eso, y creo que de eso no nos salvamos ninguno, porque muchas veces queremos estar, apenas abrimos los ojos, tenemos que mirar el celular, y cuando nos vamos a dormir también miramos el celular. Entonces hoy vamos a traer un tema de verdad que es muy, muy interesante, y hemos traído a una persona también muy especial a nuestro programa para que nos hable sobre este tema, y vamos a hablar sobre las ciberadicciones. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Qué dicha tenerlo en nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Lina, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, como les está diciendo, nuestro invitado es psicólogo, pero tiene una especialización también muy, muy bonita, que es trabajar con las familias. ¿Es verdad? Cuéntenos un poquito acerca de usted. Sí, el Señor me dio la oportunidad de formarme en la UPEU, es la Universidad Peruana Unión en Lima. Tenemos un máster, por gracia de Dios, en terapia familiar. Terapia familiar, así es. Bueno, entonces para comenzar nuestro tema, creo muy pertinente que empecemos por saber qué es una adicción. ¿Realmente esto es una enfermedad? Ok. Técnicamente, una adicción está catalogada como una enfermedad del cerebro que se hace crónica y se caracteriza por la búsqueda patológica de recompensa o alivio a través de una sustancia o de una conducta. Es muy importante comprender este término y asociarlo con enfermedad, porque es una condición que padecen muchas personas, muchos seres humanos. Quiero hacer un pequeño énfasis aquí, porque solemos pensar como miembros de una comunidad que una persona que está ante este problema, tal vez, y emitimos juicios así, está alejada del camino, o tomó los malos pasos, o está pasando por una etapa de rebeldía, o es una persona que está desafiando a su familia, o simplemente tiene un problema. Más allá de todos estos estigmas, es importante empatizar, entendiendo que se trata en sí de una enfermedad en nuestro cuerpo como cualquier otra, una enfermedad en el cerebro.
Bueno, entonces realmente sí podemos decir que es una enfermedad, algo que definitivamente a mí me obligue a buscarlo con esa, o sea, sí, sí, realmente es como una necesidad, sí, podemos decir eso, que el cerebro mismo identifique esto como algo que definitivamente tengo que estar buscando, que no lo puedo dejar. Así es una búsqueda patológica y es patológico precisamente porque se ha traspasado un límite, el límite de lo normal, el límite de lo aceptado. Es patológica porque afecta el sistema, es patológica porque es recurrente, intenso y deteriora algunas de las fases y esferas del ser humano. Podemos decir un poco que entonces es como si esto nos robara nuestra propia voluntad, algo que nosotros definitivamente no somos capaces de controlar. Por sí solos no lo Sin el podemos hacer. tratamiento adecuado, sin el seguimiento o supervisión adecuada, definitivamente sí es un flagelo que domina nuestra voluntad. La voluntad. Bueno, podemos también entonces decir que hay algunos componentes orgánicos en las adicciones. Sí, definitivamente hay componentes orgánicos porque hay deterioro progresivo, por eso es crónica. Es crónica porque es ubicada en una línea de tiempo larga, o sea, nos afecta durante cierto tiempo hasta que el sistema nervioso central se ve afectado, sobre todo el núcleo de accumbens, que es una parte en el cerebro que se encarga de liberar la recompensa, la sensación de recompensa, de bienestar a través de la dopamina. Esta área se ve afectada por medio de la tolerancia, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero sí, el cerebro, por medio de las adicciones y nuestro sistema nervioso central se ve afectado. Esto es estrechamente relacionado a una enfermedad cardíaca, a una enfermedad hepática o en cualquier otro sistema de nuestro cuerpo. Entonces sí hay componentes biológicos, orgánicos que influyen. No solamente es cuestión de falta de voluntad o de un mal comportamiento, entre comillas. Sí, claro. No podemos siempre juzgar a una persona que tiene una adicción solo adjudicándole que es capricho de él, que es que definitivamente es un débil y no puede con estas cosas, sino que también en nuestro cuerpo hay desbalances químicos que pueden también afectar nuestros comportamientos, sobre todo nuestra conducta. Entonces, no solamente podemos achacar la adicción a eso, a una voluntad, ¿verdad? Bueno, doctor, ¿y en qué momento podemos nosotros decir que esa persona es adicta a algo? ¿Cómo podemos identificar que ya esa persona tiene un problema de adicción a lo que sea, ¿no? Porque es que uno se puede volver adicto hasta la comida. No solamente Antes lo de estamos pasar hablando a de esa, vicios, ¿ok? muy bien, muy buena pregunta. Antes de contestártela, quiero decirte que la neurociencia ha descubierto que las modificaciones en nuestro cerebro son similares cuando hay una adicción comportamental, son similares a los producidos, las modificaciones producidas por una adicción a sustancias. Es decir, el daño que le hace el alcohol, el daño que le hace una droga inhalada o fumada o bebida o inyectada a nuestro sistema nervioso es parecido al daño que hacen las adicciones conductuales, es decir, a los videojuegos o a las ciberadicciones, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y para contestarte, quiero decir que es adicta a una persona que se presume no es capaz de vivir sin el objeto de su adicción. El objeto de su adicción, sea comportamental o a sustancias, se infiltra, como decía anteriormente, en varias esferas del comportamiento del ser humano y comienza a deteriorar nuestras relaciones interpersonales, familiares, laborales y también con nuestros vecinos. Asimismo, con nuestras relaciones en nuestro trabajo o nuestras responsabilidades como la universidad o incluso el colegio. Cuando una persona se ve en una de estas esferas deteriorada y cuando se estima que no es capaz de vivir sin el objeto de su adicción, ya podemos hablar como tal de una adicción. Perfecto, creo que eso quedó totalmente claro. ¿Cuáles
son los tipos de adicciones? ¿Los podemos catalogar? Es decir, ¿cuántos tipos de adicciones hay? Para entender una adicción y para diagnosticar una adicción se deben producir dos fenómenos. Uno que es el síndrome de abstinencia y otro es la tolerancia. La abstinencia quiere decir que es el comportamiento patológico y la búsqueda excesiva de la sustancia o del comportamiento cuando es suspendida. Quítele, por ejemplo, el café a una persona que todos los días bebe café. No sé si algún escucha o televidente se ha dado cuenta de este familiar o este amigo que tenemos que dice, uy, tengo un dolor de cabeza, es que no me tomé el café de la mañana. Cuando la persona suspende la ingesta de su producto de adicción o suspende el comportamiento, el cuerpo se lo va a pedir a través de una serie de eventos somatizados como ansiedad, dolor en el estómago, dolor de cabeza, temblor, sea cual sea la adicción. Cuando hay abstinencia siempre se manifiesta en el cuerpo. Y el segundo síndrome o fenómeno es la tolerancia. Una persona que comienza el vicio del cigarrillo, por ejemplo, y comienza con un cigarro diario, esta persona probablemente sienta alivio al fumarse un cigarrillo. Está estresado, está apesadumbrado y el cigarrillo le produce una sensación de bienestar. Muy bien. Al día siguiente, luego de fumar ese mismo cigarrillo, puede que no experimente la misma sensación de bienestar del día anterior con uno solo. Entonces necesita dos y así sucesivamente. El cuerpo se va blindando, el cuerpo se va cauterizando de esta sensación de bienestar producida, porque claro, la sustancia produce embotamiento, bienestar, una sensación de tranquilidad, pero es susceptible a la cantidad de sustancia que nos estamos inyectando o ingiriendo o produciendo. Entonces cada vez vamos a necesitar más. Los tipos de adicciones pueden dividirse básicamente en dos. Pero recordamos que deben haber estos dos fenómenos, la abstinencia y la tolerancia. Los dos tipos de adicciones son adicciones a sustancias, es decir, la persona está en contacto con una sustancia, ya sea inyectándosela, ingiriéndosela, esnifándola, fumándola, etc. Y en estas adicciones, las más comunes y las más populares son el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, la heroína, el éxtasis, son sustancias de laboratorio y también los hongos. Pero no vinimos a hablar sobre las adicciones a las sustancias y eso nos lleva al siguiente rubro de adicciones, que son las adicciones conductuales o comportamentales. Esas serían las dos grandes ramificaciones o categorías. Sí, entonces estamos hablando de las adicciones que son, dice usted, conductuales, pero que también hay unas de tipo orgánico. Estamos hablando de esas, ¿verdad? Y sí, realmente hay muchas personas, y sé que muchos oyentes se van a sentir identificados con esto o conocen a alguien en su casa que se enoja si no está el café ahí. Si a la hora de tomar ese tinto no lo tiene, se pueden enojar y realmente ya esto va pasando de un tipo de adicción orgánica, o sea, algo que el cuerpo le está pidiendo, sino que además va a empezar a afectar su conducta. Entonces podemos hablar ahora sí, doctor, de esas adicciones conductuales. ¿Cuáles serían ese tipo de adicciones conductuales? Muy bien, la irritabilidad sí hace parte del comportamiento típico en una adicción, sobre todo cuando no se está en contacto con la sustancia o la conducta. Pero yo me refería a adicciones conductuales, son aquellas en las que el paciente no está en contacto con una sustancia, sino con un comportamiento. Por ejemplo, si yo soy adicto a los videojuegos, yo no me estoy inyectando ni fumando nada, yo estoy haciendo un comportamiento que a la larga
se genera una adicción a ese comportamiento, a esa conducta. Son las adicciones conductuales. Ujú. Las adicciones Bueno, conductuales son compulsiones recurrentes del individuo para participar en alguna actividad específica, a pesar de las consecuencias nocivas. O sea, el sujeto sabe que si es adicto a las compras, por ejemplo, su presupuesto se va a ver afectado o se va a endeudar o se va a quedar sin así dinero es. o va a comprar cosas innecesarias. O si es adicto, por ejemplo, a la comida, su estilo de vida se va a alterar, su cuerpo se va a modificar y su salud se va a ver afectada. Él lo sabe. Él sabe que al consumir o al usar o a emplear esta conducta va a recibir daño, pero aún lo sigue haciendo. Así es. Entonces podemos también ahí hablar que sí hay unas características de ese tipo de adicciones conductuales, ¿verdad? Que es eso que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Que es la persona que cambia su comportamiento, que no necesariamente es la adicción a algo que está consumiendo, sino ya la necesidad también de adaptar a su modo de vida algo que también le genera adicción, una actividad como eso, como los videojuegos. Y aquí entra ya creo que el tema del que estamos hablando hoy, que son las ciberadicciones. Entonces, el estar adicto al celular, a, a los juegos, ¿sí? A los juegos, o es decir, a estar pegado en un computador, o la necesidad de estar en las redes todo el tiempo conectado, porque tiene que enterarse de todo lo que está pasando y el día que no se entera se puede hasta enfermar porque no se enteró, porque no recibió esos likes que últimamente mucha gente hemos conocido los casos de personas que entran en depresión y llegan hasta ya, podemos decirlo, hasta el suicidio, porque dejó de ser popular, porque dejó de recibir unos likes en sus publicaciones. Esto yo creo que ya es como, puedo decir, el límite de alguna adicción, que esto nos robe y nos quite hasta nuestra propia vida, ¿verdad, doctor? Entonces, esto está catalogado dentro de esas características también, creo yo, de esas conductas y de esas características y podemos hablar entonces como ya entrar en ese tipo de características que pueden también adoptar personas que ya están entrando en este tipo de adicciones conductuales, ¿verdad? Sí, el profesional de la salud necesita comprobar algunos criterios diagnósticos antes de dictaminar que una persona sufre de cualquier enfermedad y la psicología no es la excepción. Algunos criterios diagnósticos o características que la persona debe cumplir para ser diagnosticada con una adicción son los siguientes. El primero es el deterioro del control. Supongamos que una persona se compra una videoconsola y comienza a jugar de manera recurrente y destina 1 hora diaria para jugar. Y él comienza 1 hora diaria y luego, por efecto de la tolerancia, necesita más tiempo para experimentar esa sensación de bienestar. Entonces al día siguiente ya son 2 horas y a la siguiente semana ya está 4 horas o 5 horas. Tiene deterioro de control porque al principio pues se controlaba, pero progresivamente lo ha ido perdiendo y no se da cuenta sencillamente cuánto tiempo invierte en el videojuego. Hoy en día son muy populares las series de televisión, Sí. las series por internet y la gente hace maratones. Voy a verme una temporada en un día y se trasnochan y pasan 8 horas. Sí, sí, Y sí, así la es. sensación de control se pierde porque queremos más y queremos más y el cuerpo nos pide descanso, pero ahí estamos. Ese sería el primer criterio. El segundo, la actividad se vuelve más importante que cualquier otra. Comenzamos a deteriorarnos en nuestros otros aspectos vitales. Por ejemplo, las notas en el colegio o la universidad van bajando, porque a pesar de que tenemos otras responsabilidades, nos importa o le dedicamos más tiempo a nuestra adicción. O a veces comenzamos a perder nuestra relación de pareja o con nuestros hijos o con nuestros familiares, o nos comienza a ir mal en el trabajo porque todo el tiempo estamos pensando
en nuestra adicción comportamental o a sustancias. La siguiente sería: la conducta no cambia aunque haya efectos negativos. Hay personas que comienzan una adicción a la computadora, por ejemplo, y se va deteriorando su higiene personal. La barba va creciendo, vamos alimentándonos mal, por lo cual pues nuestro cuerpo se va cambiando. Esto produce un efecto negativo en nuestra salud, pero a pesar de todas estas circunstancias, no hay un alto, no hay una sensación o una motivación para suspender, lo contrario, la conducta continúa. Siguiente, menos horas de sueño. Este ámbito es muy importante, sobre todo en los adolescentes y en los niños. El sueño es una etapa de la vida muy importante para el crecimiento, para el desarrollo de la mente y del cuerpo de los niños y adolescentes. Pero ahora vemos niños que están conectados al celular, incluso a altas horas de la noche, o juegan en un videojuego o en el computador, o están chateando, o están viendo televisión, y el sueño comienza a alterarse. Claro, al día siguiente vamos a tener un niño irritable, un niño cansado, un niño que no se concentra, un niño que contesta mal a sus padres, un adolescente que no está rindiendo en el colegio o en la universidad. El ciclo de sueño es muy importante no descuidar. Bueno, y también podemos decir, doctor, que los adultos también, porque esto viene desde los niños hasta los adultos. Hasta los adultos cambian sus comportamientos, sus hábitos, y sobre todo eso, también hay irritabilidad. Entonces es la persona que se levanta y ya está enojada, que llega al trabajo y discute con sus compañeros o con su jefe, porque desafortunadamente sí, el hecho de generarse esta adicción al estar conectado a muchas cosas hoy día, también afecta también de una manera tremenda, igual a los adultos, porque creo que esto es un mal que está afectando desde los niños, adolescentes y hasta los adultos, ¿verdad? Así es, todos necesitamos un tiempo mínimo para descansar y para dormir, y cuando se produce una adicción, por lo general el ciclo de sueño se ve afectado tanto en niños como adultos. Asimismo, el comportamiento posterior, tiene toda la razón. También cambia, sí. Doctor, ¿cómo se pueden ver afectados los niños? Empecemos por acá, por los niños. ¿Cómo se están viendo afectados los niños hoy día por este tipo de adicciones, y sobre todo psicológicamente esto, qué consecuencias puede llevar a los niños? ¿A qué pudiera llevar los niños estas adicciones? El primer riesgo del que voy a hablar es el riesgo externo. Cuando un niño está expuesto a las redes o está expuesto al Internet, que es un mundo, una dimensión totalmente diferente, donde todo el mundo tiene acceso a cualquier tipo de información. Sí. De manera externa, nuestros niños pueden tener contacto con personas no deseadas. Por hablarte de algunas estadísticas, el 17% de niños tuvo contacto con desconocidos en la red o contacto sexual en línea. Qué delicado es muy delicado, porque existen depredadores sexuales, existen enfermos sexuales que utilizan las redes para atraer niños y para engañarlos. O sea que de 100 niños, 17 niños fueron engañados o tuvieron contacto con algún tipo de persona de esta índole. Es una estadística realmente alarmante. Asimismo, por ejemplo, el 45% de niños sufrieron de bullying por medio del Internet, o el 39% de niños experimentó riesgo en su reputación. Y en general, un 60% de niños estuvo expuesto a riesgos cibernéticos: engaños, mentiras, sexo, pornografía, bullying, acoso. 60% de los niños. Lo que pasa es que es un asunto complicado de tratar, porque hoy en día, con las necesidades que hay y los padres trabajando, pues es una computadora la que está educando a los niños, la que los está cuidando, la que los está supervisando, y es un mundo que no tiene control, que prácticamente no tiene censura. Y los niños, con su curiosidad, pues comienzan a navegar y a indagar, y pueden tener contacto con sitios y personas no deseadas. Sí, eso lo comentaba alguien y muy sabiamente decía: el padre que le entrega un celular
o pone a su hijo frente a una computadora sin ningún manejo parental, es como parar al niño de 5 años a las 3 de la mañana, decía así, en el centro de cualquier ciudad. Es como dejarlo ahí tirado. El padre que le está entregando un equipo o un celular o lo pone enfrente de una computadora a su hijo de 5 años o de 6, a que vea, a que se exponga. Y estamos hablando hoy de esto, pero créame que sigue sucediendo, porque en los noticieros, en muchos programas han tratado este tema, divulgan los casos, muestran casos terribles de niñas adolescentes que han sido también secuestradas, llevadas y muertas por estos depredadores sexuales que están en las redes, pero sí, esto lo vienen hablando todo el tiempo, pero le puedo asegurar, doctora, a usted hoy, que puede estar sucediendo hoy, en este momento, alguna niña, algún niño, algún adolescente está pasando por esto, porque desafortunadamente estos llamados y como estos gritos que hace la sociedad, a veces los padres hacen oídos sordos, creen que a mi hijo no le va a pasar eso, que tal vez a mí no me llegue a pasar eso. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo y creer que porque a otros les pasa, a mí eso no me puede pasar, porque yo ya le dije a mi hijo, a mi hija que no lo hiciera, él no va a tener la curiosidad de hacerlo algún día y que puede estar en el mismo riesgo. Entonces realmente nuestros niños sí tienen una afectación muy grande a través de todos los manejos que hacen las redes hoy día y que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros niños en las casas. Doctor, además de esto, sí, coménteme. Definitivamente están expuestos a un mundo que están explorando y un mundo que no conocen, donde nosotros como adultos sabemos los riesgos reales que hay. La tecnología llegó para quedarse, la tecnología cada vez va evolucionando más y cada vez se hace más grande la responsabilidad de los padres en atender, en cuidar lo que nuestros niños están viendo, están consumiendo, qué tipo de programas, con quién están hablando. Podemos entonces hablar también de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que nuestros niños o adolescentes puedan caer en este tipo de ciberadicciones o de cualquier tipo de adicción? Porque realmente están incluidas todas. Sí, no sé si te parece bien que hablemos antes sobre cuáles son esas adicciones, porque hemos mencionado que son conductuales, que está el internet de por medio del celular, pero vamos a ahondar un poco más. Perfecto. Vamos entonces a hablar de cuáles son las que son conductuales. La primera que vamos a tocar es la adicción a la pornografía. Es una adicción bastante común, aunque de ella se hable poco entre nosotros, entre amigos, entre familia. Es un tema tabú todavía, pero es una adicción latente. En una estadística en Estados Unidos en el 2016, incluso en un campus adventista, el 60% de jóvenes consumía pornografía, incluso en una universidad cristiana. Es decir, es una adicción o es un consumo bastante propagado. Para entender un poco esta adicción, vamos a entender que es conductual y detona una explosión de neurotransmisores que ocurre con la contemplación de escenas de origen erótico. Así es, sí, perfecto. Es decir, cuando una persona está expuesta a un video, a una imagen, a una foto de contenido sexual, ya está en contacto con pornografía, así sea en revistas también. Y ocurre algo muy curioso en el cerebro, y es que es adictivo porque pues el ser humano es un ser sexual. El sexo es para el disfrute de la pareja, pero en el cerebro ocurre lo siguiente: el cerebro no distingue cuando es un estímulo visual artificial, o sea, una pantalla o un video, a cuando es una relación sexual real. Es decir, el cerebro ve a una persona, un hombre y una mujer desnudos, preparados para el acto sexual, y en el cuerpo ocurre lo mismo cuando una persona ve a su pareja dispuesta para el acto sexual. O sea, no hay distinción para el cerebro en cuanto se expone a una imagen de origen erótica, y por lo cual produce que nosotros busquemos cada vez más esta sensación de
de ver desnudos, de ver parejas, de ver el acto sexual como tal. Algunos de los detonantes de esta adicción son los siguientes. Puede haber un condicionamiento genético, es decir, por carga hereditaria, podemos tener algún miembro de nuestra familia que es susceptible a adicciones. Hay un componente genético demostrado en el alcoholismo, por ejemplo, también en la pornografía. Hay un desequilibrio hormonal, por ejemplo, la testosterona. De pronto hay jóvenes o adolescentes u hombres con un desequilibrio o un aumento de testosterona que los impulsa a la contemplación de pornografía y a la posterior masturbación. Puede haber un antecedente de abuso sexual en la infancia. Es decir, tenemos a un joven, un niño o un adolescente, chico o chica, que fue sexualizado desde pequeño. Ya entró en contacto con este mundo y pues de manera inconsciente será buscar contacto con la pornografía. Cuando hay comorbilidad con la ansiedad, por ejemplo, con la depresión, trastorno obsesivo compulsivo o personas muy curiosas buscadoras de sensaciones. Cuando hay fobia social, cuando tenemos un adolescente que no le gusta salir, que no le gusta relacionarse y que se ve encerrado todo el día en un cuarto, realmente está a un clic de consumir pornografía y hacerse adicto a la pornografía. Estos entre otros componentes. Para continuar, tenemos la adicción a la tecnofilia, que es la adicción en general a los implementos tecnológicos, como computadoras, tablets, celular, etc. Y de esta la más común es la nomofobia, que por sus siglas en inglés quiere decir no mobile phone phobia, o lo que es lo mismo la dependencia al teléfono móvil llevada al exceso. Sabemos que la fobia es una manifestación de nuestros conflictos internos expresados a través de algún tipo de miedo o de angustia. La nomofobia es ese miedo irracional, es esa angustia a no llevar el teléfono móvil encima, porque tal vez ocurra una emergencia y no podamos contactar a nadie, o como usted decía, nadie se interesa por nosotros, o nadie está dándole like a lo que subimos, a lo que cargamos a las redes sociales. El algoritmo de estas aplicaciones está diseñado para detectar qué es lo que nos gusta, para aprender a conocernos, cuáles son nuestros intereses, e incluso para la publicidad, para saber qué vendernos. Así que pasamos de un video a otro y sencillamente no sentimos el tiempo pasar. Perdón, aquí le comento, es muy curioso y yo creo que le ha pasado a muchos como a mí, que de repente decimos, ay, quiero comprar unos zapatos. Inmediatamente que yo abro el Facebook, me empiezan a aparecer páginas de zapatos y de todo tipo de zapatos. Digo, es que nos escuchan, que cómo saben que yo quiero unos zapatos, que quería buscar una casa, que quiero buscar un carro, que lo que sea. Es como si nos escucharan y inmediatamente empiezan las publicidades, y no solo en el Facebook. Si uno entra a Instagram, también le aparece publicidad acerca del tema. O sea, es una cosa increíble y de verdad que nos tienen ya por estos medios casi manipulados y nos utilizan además como medios de consumo. Y creo que estamos cayendo mucho, aparte de las adicciones, cayendo en el manejo también de las redes hacia nuestra propia vida, cómo nos la pueden manipular. Nosotros no leemos siempre, pero los permisos de privacidad que firmamos cuando descargamos una aplicación, por ejemplo, estamos autorizando que hagan uso del micrófono o de la cámara. Y yo pienso que efectivamente sí nos están escuchando, nos están controlando. Sí, tiene que ser. Están almacenando nuestra información para ofrecernos y para que el marketing sea más efectivo. Es un peligro para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, definitivamente. Definitivamente, sí, señor. Vamos a avanzar. El siguiente adicción conductual es los videojuegos. La adicción a videojuegos se da cuando una persona se hace totalmente dependiente, ya sea mental o físicamente, a estos medios tecnológicos, produciendo la sensación de bienestar. Hoy en día todos tenemos acceso a los videojuegos porque
en estos celulares inteligentes es muy fácil jugar también. Sobre todo porque hay mucha variedad de juegos y son muy intuitivos. Si tú quieres saber si tú o alguien que tú conoces puede estar inmerso en este mundo de los videojuegos, observa si está abstraído al jugar, no atiende cuando se le llama, no aparta la vista de la televisión al momento de jugar, se pierde interés en cualquier tipo de actividad ajena a los videojuegos, se establece un distanciamiento de la familia, ocurren bajas calificaciones, ya que dedican horas que podrían ser de estudio a jugar videojuegos, deseos incesantes de pasar de nivel, trastornos de sueño, ya que juegan hasta altas horas de la noche. Estas adicciones, con la adicción al Internet, constituyen gran parte de las adicciones comportamentales o conductuales en las que hoy en día muchos de nosotros estamos incurriendo. Bueno, ya el tiempo creo que se nos fue, doctor, pero para terminar quisiera que usted nos hablara un poco también qué dice la Biblia acerca de esto, porque es que Dios está muy interesado en todas las áreas de nuestra vida, en todos nuestros comportamientos, nuestras conductas, y nosotros como cristianos tenemos que no obviar que todas estas cosas también afectan nuestra vida, tanto física, emocional y espiritual, porque afecta todos los ámbitos de nuestra vida. Y usted acaba de decir de estas grandes adicciones que creo no se escapan ni siquiera las personas que asisten a una iglesia o que se llaman cristianas, el hecho de que vean pornografía, de que estén adictos a un videojuego, de que todo esto esté afectando las conductas hasta en sus familias, en sus hogares, por tener todas estas adicciones, y se están convirtiendo casi en un vicio, en algo que yo no puedo manejar, que ya no puedo controlar y que definitivamente sí tiene que afectar directamente a veces hasta nuestra vida espiritual. Quisiera que usted nos hablara un poquito, si usted que conoce de este tema, también a explorar un poquito acerca de qué dice la Biblia acerca de esto, qué Dios nos dice, qué recomendación puede darnos como para terminar, doctor, esta tarde. La diferencia entre Dios y el enemigo es que Dios no cree o no considera en el control mental. El Señor nos creó con la libertad de escoger. Aunque nosotros escojamos lo malo, tenemos ese derecho, tenemos esa voluntad. El enemigo, a través de las adicciones o la enfermedad mental, quiere someter al ser humano. Una persona con una enfermedad mental grave difícilmente puede hacer uso de su voluntad. Una persona, como lo decíamos al principio, con una adicción a sustancias o a comportamientos, siente que no puede deshacerse de su adicción. Pero el Señor en su palabra nos dice en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. El Señor ya nos advierte y Él sabe que nosotros tenemos la libertad de probar y de hacer lo que queramos, pero también nos dice y nos llama a que no todo es bueno para nosotros. Como decía, la tecnología llegó para quedarse y es una herramienta muy importante en todo el planeta para comunicarse, para llevar un récord de las cosas, para enviar y recibir información, para muchas cosas. Y depende de nosotros el uso que se le dé. Depende de nosotros establecer una cultura saludable del uso de las tecnologías y también enseñarla a nuestros hijos. El Señor quiere que nosotros seamos libres, pero sabe también que estamos ante una constante acechanza del enemigo. El enemigo sabe por dónde atacar. Sin embargo, el Señor nunca nos va a abandonar. El Señor quiere que seamos libres. Y la mejor manera de serlo es evitar caer en este control mental que es el uso de las adicciones. Así es, así es. Pues
Doctor, no nos queda más sino agradecerle a usted su tiempo, el que nos haya acompañado en esta tarde, haya tenido este importante tema que espero haya quedado en la mente de todos los que nos han escuchado, de todos nuestros oyentes, y sobre todo porque hoy es prácticamente nuestro último programa del año y queremos hacerlo para que busquemos cambiar nuestros hábitos para el nuevo año que comienza. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita, nos dé la sabiduría, nos dé la fortaleza y nos ayude para que podamos mejorar esas conductas, cambiemos hábitos malos por hábitos buenos, evitemos a nuestros hijos que estén tan pegados de todos estos sistemas de tecnología que hoy nos están bombardeando, que nos atacan y que nos ofrecen muchas cosas muy atractivas que a la larga no son más que un vehículo de destrucción, hasta para nuestra familia, para cada individuo. Entonces los invito a ustedes a que para comenzar este nuevo año, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que cada día nos acerque más a Él, abandonemos un poco todos estos medios y que podamos hacer un buen uso racional y muy inteligente de todos estos medios que nos está ofreciendo el mundo hoy día. Doctor, muchas gracias y lo esperamos nuevamente aquí en Al Día con la Salud con otro muy interesante tema que sabemos que usted nos podrá ofrecer. Dios lo bendiga, un feliz año también para usted y su familia, que pueda pasarla muy feliz ahí con los suyos y Dios bendiga su profesión, todos sus planes, todos sus proyectos para el nuevo año. Feliz año para ti también y tu familia y todas las personas que nos están escuchando. Estamos abiertos para una próxima oportunidad en este espacio tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. No, es con todo gusto. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Un abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. Y a ustedes los oyentes, un feliz año, Dios les bendiga y esperemos el nuevo año que nos va a ofrecer y podamos pedirle al Señor que podamos seguir con este espacio que quiere brindarles a usted noticias, información acerca de que ustedes puedan también estar siempre al día con la salud. Un abrazo muy fuerte, un feliz año para todos. Muchas gracias y una feliz tarde. Hasta luego.